Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Gracias doy a Dios por la vida de ustedes y gracias por su fidelidad en ver estas cápsulas que deseo que sean de gran bendición para ustedes. Hoy seguiremos con el relato de Jesús y Nicodemo. Lo podemos encontrar en Juan capítulo 3. Recuerden que en la anterior cápsula vimos que Nicodemo se acercó a Jesús de noche y no de día. ¿Y por qué? Porque Jesús había denunciado tanto a escribas como a fariseos y Nicodemo era un principal entre los fariseos. Pero este principal entre los fariseos no quería ser tildado de traidor. Si vemos Génesis capítulo 3 versículo 2 que lo vimos en la anterior cápsula, voy a leerlo a favor de ustedes, dice así: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo realmente no creía que Jesús era Dios, sino creía que era un gran maestro, que sí, era enviado de Dios, pero no era Dios. Hoy en día hay creencias exactamente iguales, que dicen que Jesús fue una buena persona, un buen tipo, alguien que vino a hacer algo bueno en la tierra, pero no creen que Jesús es Dios. Con estas palabras que Nicodemo le dice a Jesús, podríamos pensar que Nicodemo va a estar muy feliz con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús posiblemente uno pensaría, Jesús va a decir, Nicodemo, gracias por esas palabras, me halagan. Pero Jesús no va a halagar a Nicodemo, sino va a ir al punto del asunto. El punto del asunto es que Nicodemo no conocía a Jesús. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿conocemos realmente a Jesús? ¿El Jesús escritural? ¿O conoces a un Jesús que es un Jesús de tradiciones? Juan capítulo 3 versículo 3 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús es directo y le está diciendo: Nicodemo, tú no me conoces. Tú me estás viendo como un maestro, me estás viendo como un par, pero tú no sabes que yo soy Dios. Nicodemo era una persona que pensaba que por ser descendiente de Abraham, que por ser un fariseo, entraría directamente al reino de los cielos. Y recuerden, cuando Juan el Bautista les dice a las personas, cuando él bautizaba, a ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A Nicodemo también era lo mismo. A Nicodemo, ¿quién le había enseñado que por ser descendiente de Abraham, que por ser uno de los principales entre los escribas, iba a ir al reino de los cielos? No solamente escribas, sino fariseo. Un principal entre los escribas y los fariseos. ¿Quién le había enseñado que por ser principal entre ellos, nuevamente les digo, iba a ir al reino de los cielos? Vamos a ver si Nicodemo comprendió lo que Jesús le quería decir. Dice Juan capítulo 3 versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba viendo todo en sentido material, pero no veía las cosas en sentido espiritual. Y hoy en día ese es nuestro pecado, mi amigo, que tú y yo tenemos cegada nuestra vista y no vemos más de lo material. No vemos más allá de lo físico, y ese es un gran pecado, y era el pecado que iba conduciendo a Nicodemo eternamente al lago de fuego. Juan capítulo 3 versículo 5, Jesús le dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo, es muy necesario nacer de espíritu y nacer de agua, pero vamos a ver qué quiere decir ello.
Desafortunadamente la fe de Nicodemo era una fe de Santiago capítulo 2 versículo 19, pero la verdadera fe es la que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nacer de agua y nacer del Espíritu equivalen a nacer de nuevo. Ezequiel capítulo 36 versículos 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el bautismo del Espíritu Santo equivale a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Antes teníamos un corazón de piedra, pero Dios lo transforma en un corazón de carne. Y así Él va a usar la palabra de Dios para abrir ese corazón y que entren estas aguas. Vimos que Dios cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. Y además de eso, Él tiene que abrir este corazón de carne y las aguas de la palabra de Dios tienen que entrar en ese nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36 no era desconocido para Nicodemo. Él lo tenía que conocer porque era un principal entre los fariseos. Recordemos el versículo 25 de Ezequiel capítulo 36, que lo leí a favor de ustedes, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Santiago capítulo 1, versículo 18 nos dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios tiene que usar este elemento del agua para que podamos nacer de nuevo. Cambia el corazón de piedra por el corazón de carne, como ya lo vimos, y va a esparcir las aguas de la palabra de Dios para que las personas puedan nacer de nuevo. Si no hay estos dos elementos, no puede haber un nuevo nacimiento. En Efesios capítulo 5, versículo 26, podemos ver que la palabra de Dios es agua. Dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En Hechos capítulo 16, versículos 11 al 14, podemos ver un gran ejemplo, cómo Dios utilizó al apóstol Pablo para esparcir agua de la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo cambió el corazón de piedra por un corazón de carne en el caso de Lidia de Tiatira. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y ojo con esta parte que es la importante. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El apóstol Pablo estaba dando agua, como hoy en día yo les estoy dando agua por medio de la palabra de Dios. Pero solamente quien puede obrar es el Espíritu Santo, cambiándoles el corazón de piedra por un corazón de carne. Nicodemo era una persona que tenía mucha, pero mucha palabra de Dios, mucha agua.
pero desafortunadamente el Espíritu Santo todavía no había cambiado el corazón de piedra por el corazón de carne. Tocaba que naciera del Espíritu. Hay que nacer de agua y del Espíritu. El agua, la palabra de Dios. Y el Espíritu, Dios cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Mi amigo, ¿Dios ha hecho eso en ti? Recuerda, mi amigo, que tienes que creer con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. También debes creer que no por tus buenas obras te vas a salvar y debes también creer que eres un pecador y que mereces ir eternamente al lago de fuego. ¿Has creído ello, mi amigo? Porque si rehusas creer en ello, irás eternamente al lago de fuego. Si Dios lo permite, en nuestra próxima cápsula seguiremos viendo el suceso de Jesús y Nicodemo. Dios les bendiga y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.